Muy buenos días, muchas bendiciones a mi querida familia, a todos aquellos que desde temprano en la mañana han decidido estar a solas con Dios. Soy tu amiga Lizenit Polanco, tu compañera junto con el Espíritu Santo, para que juntos podamos estar a los pies del Señor. Gracias porque esto lo has hecho más temprano, te has conectado con Dios y ahora te quieres conectar con esta linda familia alrededor del mundo que nos hemos tomado no como un sacrificio, como un placer, madrugar para encontrarnos con Dios. Y hoy quiero compartir contigo las impresionantes palabras del Salmo 27, que dicen así: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿A quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y enemigos para devorar mis carnes, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, estaré confiado. Una sola cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su morada en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su pabellón, me pondrá en alto sobre una roca. Entonces ensalzará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su templo sacrificios de júbilo. Cantaré y salmearé al Señor. Salmos 27, 1 al 6. En esta mañana le damos gracias al Señor porque aunque esta noche no puedo decir, ¿verdad?, que esta mañana me levanté, mejor dicho, nunca me acosté. He estado toda la noche despierta, he tenido ahí, estos son de los extraños días que el Señor no te permite cerrar tus ojos porque tiene cosas que compartir y cosas que decir y enseñar. Así que realmente no puedo decir que hoy me levanté, mejor dicho, nunca me acosté, pero le doy gracias a Dios por lo que me permitió aprender, lo que me permitió hacer. Así que eran cosas muy importantes y le agradezco al Señor porque de veras que me siento como si hubiese dormido toda la noche y me hubiese levantado hace 5 minutos. Y la gloria sea para el Señor. Qué bueno que podemos estar aquí juntos. Qué bueno que hoy estamos finalizando una semana y no solamente estamos finalizando una semana, estamos finalizando un mes más. Un mes más, señores, se nos está yendo. Nos quedan 2 meses y 2 días apenas para que el año se nos vaya. Así que uno mira para atrás y nada más puedo mirar para atrás y recordar enero 6. Es una fecha aquí en Puerto Rico donde se celebra el Día de los Reyes como, ¿verdad?, una tradición de Navidad. Y puedo recordar que ese día tenía toda mi familia aquí en mi casa durmiendo y el 7 tembló la tierra en Puerto Rico. Tuvimos nuestro primer terremoto. No, en Puerto Rico no sabíamos lo que era eso. Y después del terremoto del 7 de enero, lo demás es historia. Vino el terremoto y después vino la pandemia. Azotaron unos cuantos vientos por ahí en el mes de septiembre. Y aquí estamos, señores. Podemos hablar de todo lo malo que ha venido en el 2020, pero también podemos escribir libros de todo lo bueno que el Señor nos ha traído. Y lo más maravilloso es esta familia espiritual, este crecimiento espiritual, esta nueva maduración, esta nueva etapa en la que estamos desarrollando la musculatura espiritual que antes no teníamos ninguna. Nosotros éramos de los que sencillamente íbamos a la iglesia, nos sentábamos, nos comíamos un bocadito
y ya nada más, ya no. Nosotros somos excavadores de la palabra, somos arqueólogos bíblicos, somos escudriñadores y estamos desarrollando el ser hacedores de la palabra. Esto ha sido un crecimiento espiritual maravilloso y a Dios le damos la gloria. Así que vamos a agradecer, ya como le dije, ya nos quedan, estamos despidiendo esta semana y estamos despidiendo este mes, así que mañana, nuestro 31 de octubre, mientras el mundo esté celebrando Halloween por ahí, nosotros nos vamos a estar conectando con Dios y celebrando el Día del Señor. Retomo las palabras del Salmo 27, versículos 1 al 6. Mañana vamos a tocar 7 al 14. Hoy vamos a tomar solamente del 1 al 6 para nosotros hacer un poquito de profundidad y ver qué nueva dimensión nos trae el salmista David, el rey David. Este es un salmo conocido especialmente por su versículo 1 y su versículo 3 y su versículo 4. Son muy famosos dentro del lenguaje cristiano. Y dice aquí: Jehová es mi luz, dicen algunas versiones, mi versión dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Fíjate que en la comparación de hoy que hace David, y es tan metafórico, me gustan las comparaciones que hace David con Dios. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Cuando estábamos en el Salmo 23, él decía: aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cómo podemos decir si Dios es luz? ¿Cómo podemos andar en valles de sombras siendo Dios luz? No se supone que donde está la luz no estén las tinieblas, ¿correcto? Pero mire la noche. La noche tiene ambas cosas unidas. La noche tiene tinieblas y tiene luz, porque es una luz en medio de la tiniebla. Cuando andamos por valles de sombra o de muerte, no es la luz del sol, es la luz de las estrellas, es la luz de la luna la que alumbra. Entonces estamos viendo que aunque sí es cierto que cuando entra el sol en su plenitud, echa atrás las tinieblas, uno se pregunta, que esto es una pregunta que voy a contestar cuando yo explique Génesis 1, capítulo 1 hasta el capítulo 11, que yo no lo he tocado. Saben que nosotros empezamos Génesis en el capítulo 12, lo terminamos, ahora estamos en el Éxodo, pero eventualmente voy a hacer una pausa y yo tendré que explicar, pero el Señor me va a decir el momento preciso. Esto no es porque a mí se me antoje o porque usted quiera. En el momento preciso, el Señor me va a permitir poder explicar sobre todo el capítulo 1 de Génesis, que es el más profundo de todos los capítulos, el capítulo 1 de Génesis. Vamos a ir entendiendo por qué Dios hizo sol, lunas y estrellas. Importante de cómo la luz no solamente se refleja apareciendo en todo su esplendor y haciendo huir a las tinieblas, sino que a veces Dios permite que las tinieblas estén, pero que haya una luz que nos alumbre en medio de la misma manera que hablamos de paz en medio de la tormenta, hablamos de luz en medio de las tinieblas. Y de eso habla David, que Jehová era su luz y su salvación. ¿De quién temeré? Si Él me alumbra el camino, aunque todo esté oscuro, Dios siempre pone una luz en tu camino para alumbrarte tu pie. Y esto es algo que yo quiero explicarte y que tú aprendas. Dios nunca te alumbra el camino completo como tú usas una linterna de estas bien potentes, de estas luces LED, y que tú prendes aquí la linterna y te alumbra hasta el final del camino. No. Así no es la luz que Dios imparte al camino del cristiano. Si Dios nos alumbrara a nosotros el camino desde el punto A
y esa luz llegue hasta el punto Z, créame que usted no va a caminar ese camino. ¿Por qué? Porque no solamente usted verá con esa luz toda la belleza del camino, sino también va a ver todos los riesgos, los peligros, las dificultades, las piedras en el medio, las zarzas con unas espinas grandísimas. ¿Y usted sabe lo que va a hacer? Usted se le va a olvidar la belleza del camino en un tramo y solamente va a tener en mente, porque así somos los seres humanos, nosotros solamente recordamos lo malo, nosotros tenemos una amnesia total para recordar lo bueno, porque cuando las personas hacen cosas buenas y cosas malas por nosotros, siempre tendemos a recordar las malas, no las buenas, porque esa es nuestra tendencia. Y cuando nosotros veamos esos caminos tan peligrosos, dicen, por aquí yo no voy a andar, no, por aquí yo no voy a andar. Por eso dice la palabra, lámpara es a mi pie. Dios solamente te va a dar luz para que tú veas a dónde vas a poner el próximo paso. Y esto es un eslogan que yo escribí que dice, Dios nunca le alumbra el camino a sus hijos, sino que le va a dar suficiente luz para dar el próximo paso. Dios no alumbra el camino, Dios alumbra donde tú vas a poner el pie. Y cuando tú tengas esa luz para dar ese paso, tú lo vas a dar. Y si Dios no te da luz para dar el próximo, te vas a quedar ahí esperando hasta que Dios ponga la luz en el próximo paso. Y entonces es cuando David dice, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿A quién he de temer? ¿O por qué he de atemorizarme? Dice otras versiones. Nosotros no tenemos por qué tener miedo. Si el Señor es nuestra luz, así sea de día o de noche, Él es nuestra luz y Él nos va a dar la luz que necesitamos para dar ese próximo paso. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y enemigos para devorar mis carnes, tropezaron y cayeron. Él hace una explicación. Cuando yo leo esto, yo me imagino a alguien rodeado de un montón de lobos feroces, gruñendo en los dientes. Y tú dices, pero ¿cómo me salvo de esto? Si soy yo uno y son tantos los lobos que están alrededor, que me han rodeado, estos perros salvajes, estos lobos hambrientos. Pero ¿cómo tú te salvas de eso? Y dice ahí que cuando se juntaron todos los malignos y los angustiadores, se juntaron, es decir, que no es uno, son muchos en contra tuya. Dice que te juntaron para devorar tus carnes. Él no sabe cómo fue, pero tropezaron y cayeron. Cuando iban en dirección hacia ti, tropezaron solos, se cayeron. Eso no es una cosa usual. Estamos hablando de que esos son milagros. Esas son cosas que tú no puedes generar. Tú no puedes, como quien dice, espantar a tus enemigos. Esa capacidad tú no la tienes. Tú no tienes la capacidad de amedrentar a tus enemigos y decirle, métete conmigo para que tú veas. No. Hay mucho poder en los enemigos. El diablo le da mucho poder a los enemigos. Y el peor enemigo que tenemos es Lucifer. Recuerden que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, es con potestades de las tinieblas. Nosotros no tenemos capacidad para lidiar contra eso. Pero Dios sí. Nuestro Dios sí, porque Dios se ha enfrentado múltiples ocasiones y en todas le ha vencido. Por eso dice, versículo 3, y eso lo vas a subrayar claramente, aunque un ejército acampe contra mí, no dice contra nosotros, porque es como si tú te encontraras solo en medio de una batalla. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante una guerra, yo estaré confiado, señores. Pero ¿cuándo nosotros vamos a decir esto? ¿Cuándo nos vamos a atrever a hacer nuestras las palabras de Salmo 27:3? Mire, póngale ahí un rojo, póngale un círculo ahí de ese, esto va a ser una declaración para mí. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Pero ¿cómo no?
porque soy yo contra un ejército. Pero yo te quiero decir algo, que aunque tú estés solo, tú y Dios son mayoría. Jamás 1.000.000 de soldados, jamás un ejército de 1.000.000 será más poderoso que tú y Dios juntos. Tú solo eres cadáver. Tú con Dios son mayoría. Mírate, mira para que tú veas la grandeza de nuestro Dios. Y dice ahí, mira, no temerá mi corazón, estaré confiado. Verso 4. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su templo. Ay, Padre, ¿cuándo nosotros vamos a entender este versículo, Cristo? Versículo que tanto se menciona y que poco se comprende. De las cosas que dijo David que él iba a demandar, él dijo, mira, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. No es que tú solamente se lo pidas, porque nosotros a veces pidiendo somos buenos, decimos, ay Señor, si tú me dieras esto. Lo que nosotros somos malos es cumpliendo. Él dice que él va a demandar y esto es lo que va a buscar él con toda ansia. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su templo. Yo quiero decirles algo, que cuando el salmista David escribió esto, no había templo, para empezar. Porque David no pudo construir, quien construyó el templo fue Salomón. Cuando David murió, sus ojitos nunca pudieron ver la casa de Dios y el templo de Dios. Él no lo pudo ver. ¿Cómo David podía decir? Esto buscaré, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su templo, si no lo había? Para que tú veas el deseo tan grande que tenía David de poder que hubiese un templo para él. Decía, mira, si yo tuviera la oportunidad, este iba a ser el deseo más grande de mi vida, estar todos los días en la casa del Señor. Mire, usted se imagina qué pasaría si en nuestras iglesias se diera culto todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Es 2 veces por semana, 3 veces por semana o 4 veces por semana. Y a los hermanos les cuesta ir, porque el día que más van es el día de reunión masiva. En algunos lugares, para nosotros es el sábado que vamos, donde va la mayoría de la gente. En otras congregaciones el día domingo. Pero si dan culto martes o dan culto miércoles o lunes o jueves o viernes, van 2 o 3. Pero imagínense que si nosotros estuviéramos dando culto todos los días, tuviéramos nosotros la perspectiva de David de decir, todos los días estaré en la casa de Jehová. Ahora mire lo que yo dije, que cuando David escribió esto, no había templo. Había una tienda de reunión donde él hizo depositar el arca del pacto cuando lo trajeron de casa de Obed-Edom. Después que los filisteos se lo llevaron y después lo llevaron a la casa de una persona y allí estuvo por años en una casa de reunión. Ahora, ¿a qué entonces templo y casa de Dios? Él dice que él quería estar, ¿para qué? No era para hablar con los hermanos. No era para contarse los últimos chismes de la semana. No era para tener una discusión teológica. ¿Para qué decía David que quería estar allí? Para contemplar la hermosura del Señor. Para disfrutarse de su presencia.
¿Sabes una cosa? Que nuestros celulares y nuestras computadoras y nuestras casas se han convertido en ese templo en la que anhelamos estar todos los días conectados. ¿Sabe que lo que nosotros no hacíamos cuando nuestros templos estaban abiertos? De que no íbamos todos los días para estar delante de la presencia del Señor, inquirir en su templo, significa escudriñar, estudiar, profundizar. Inquirir en su templo es llegar hasta el fondo. Lo que no hacíamos nosotros en toda la libertad de poder llegar a nuestra iglesia, estamos haciéndolo aquí todos los días, anhelando con todo el corazón que el Señor nos diga, levántate que quiero hablar contigo. Wow. Estamos viendo cómo es que este salmo comienza a darnos otra dimensión de lo que es encontrarnos con Dios en su templo y decir, una cosa he demandado y esta buscaré, que yo esté en la casa del Señor. Y la casa del Señor es donde está el Señor reunido. Estén uno, dos o tres reunidos en su nombre. Ahí es la casa del Señor. Y tu casa se está convirtiendo ahora mismo en la casa del Señor, en la que todos los días, a lo menos desde abril, desde el 1 de abril hasta hoy 30 de octubre, hay gente que ha estado fiel con esta sintonía buscando a Dios 200 y pico de días. Mirta me los tiene contados uno por uno. Ella me pondrá el número para yo poder ser un poquito más exacta. Pero 200 y pico de días hemos estado aquí. Y yo me pregunto, ¿cuándo nosotros hemos estado en la iglesia todos los días por un año sin parar? Yo no recuerdo. A lo menos yo, Liz Enid Polanco, nunca. 213 me dice Mili. Gracias. Yo nunca. Yo no puedo decir que yo estuve 365 días conectada con Dios todos los días en una iglesia o en la casa de Dios. No, yo, Liz Enid Polanco, no. Si usted lo ha hecho de verdad, amén. Yo no. Pero me he propuesto en el nombre del Señor poder llegar a los 365 días. El 1 de abril del 2021 estaremos cumpliendo esos 365 días de haber estado buscando la presencia de Dios. A lo menos puedo decirlo de los que se conectaron desde el 1 de abril. Y vamos a seguir para que aquellos que no se pudieron conectar desde el 1 de abril puedan completar sus 365 días en la casa del Señor, buscándolo con toda el alma y todo el corazón. Y termino diciendo, leyendo los últimos 2 versículos que nos restan. Porque Él me esconderá en su morada en el día del mal. Habló de la casa. Aquí el versículo 4 dijo, yo estaré en la casa del Señor. Yo quiero inquirir en su templo. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos todos los días en la presencia del Señor? Pues dice que Dios mira cómo te responde. Él te esconderá en su morada en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su pabellón. Y me pondrá en alto sobre una roca. Óyeme, cuando tú has buscado a Dios todos los días y ahí estás ahí buscando su presencia todos los días, el momento cuando venga el mal, mira cómo Dios te va a devolver el boomerang de la fidelidad. Has sido fiel con Dios todos los días, lo buscas todos los días con todo corazón. Cuando venga el mal, el Señor te va a decir, ven acá, mijo, que te voy a esconder, no en cualquier sitio, en mi pabellón privado,
en mi pabellón. Entonces, que el pabellón es el lugar especial de rey. No es que te va a decir, vete, mijo, escóndete en un sótano. Mira, detrás de aquella puerta. Mira, yo tengo un closet para que tú te escondas. No, 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 no. A los que buscan a Dios de todo corazón, cuando venga lo malo, Dios le dice, no, mi amor, tú te vienes conmigo a mi pabellón, en mi aposento especial de rey, que cuando el mal quiera tocar a la puerta, se va a encontrar conmigo. ¿Tú estás entendiendo que Dios sabe retribuir a sus fieles? Dios sabe retribuir muy bien a sus fieles. Entonces dice que no solamente te va a esconder en su pabellón, te va a poner en una roca para que tu pie no resbale, para que tú no estés ahí como que, ay, 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 me caigo, me caigo. No, 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 no. Tú vas a estar en una roca. Y termina diciendo el versículo 6, entonces ensalzará mi cabeza sobre los enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su templo sacrificios de júbilo. Ay, Señor, nosotros lo único que sabemos es hacer sacrificios de lágrimas. Lloramos más de lo que reímos, nos quejamos más de lo que cantamos. Pero aquí dice que David dijo, yo sacrificaré en su templo sacrificios de júbilo. Cantaré y salmearé. Padre, ¿cuándo nosotros vamos a entender esto? Que para eso vamos a la casa de Dios. Vamos a entregarnos en una experiencia de júbilo, de adoración, de cántico. A veces estamos tan interesados en ir a la casa de Dios solamente para escuchar un sermón, como si la casa de Dios hubiese dicho que era para predicar sermones. Si Dios nos quiere hablar a nosotros en la casa nuestra, ojalá que las reuniones nuestras fueran menos predicación y más adoración, más alabanza, más oración, más momento de intercesión, que el pueblo esté de rodillas, que el pueblo esté clamando y luego el pueblo entre en una gozosa experiencia de adoración. Porque déjame decirte, como cuando nosotros hacemos de la casa de Dios el lugar para dar largos sermones, cuando los hermanos no comen en la casa, pues tenemos que darle un banquete que los abastezca, que los harte. ¿Por qué? Porque nosotros en la semana lo que nos comemos es una galletita de lección, de matutina. Eso es. Pero comer la palabra, si Dios lo que quiere es hablar con nosotros en nuestras casas todas las mañanas. El pan, el verdadero maná, baja todos los días para nosotros comernos, pero nosotros no lo queremos comer. Entonces después queremos que nos den un pellizquito, nada más una galletita de avena con pasas en la iglesia. Entonces viene la gente y se queja cuando uno se tira un sermón de 1 hora 15 minutos, o 1 hora y media, como Liz se sabe tirar un sermón un sábado de 1 hora y media, y de 2 horas también me los he tirado. Y los hermanos dicen, ay, hermana, es que usted predica muy largo, y yo le puedo decir sin que me quepa nada por dentro, hermano, es que usted es un vago. Porque tras que usted no come durante la semana nada, y Dios le tiene un banquete preparado para el sábado, es tan miserable que lo que quiere del banquete solamente se lleva una galleta. Porque hay gente que a mitad de culto se levanta y se va. Pues esos son personas que jamás han conocido lo que es disfrutarse la presencia del Señor. Y más se disfruta cuando oramos juntos con poder, cuando la casa de Dios se convierte en una casa poderosa de oración y de adoración y alabanza. ¿Cuántas veces no escuchaba yo? No, hermano, hay que cortar los himnos, cantamos un himno y solamente la primera estrofa y el coro, porque tenemos que entrar al sermón. Y a veces nos entregan a nosotros la plataforma para predicar 10 minutos antes de las 12 y nos dicen que tenemos que terminar a las 12. Pero déjeme decirte, toda
la liturgia que se hizo antes no fue de oración y de cántico, ojalá. Si la liturgia antes del sermón hubiese sido que estuvo la iglesia cantando y orando y intercediendo y bendiciéndonos unos a los otros, gloria a Dios, con 10 minutos de predicación más que basta. Pero ahí se fueron en anuncios, en periferia, en anunciar los nuevos nombramientos, en decir 20,000 cosas. Hacemos una liturgia de 20,000 cosas, pero no estamos cantando ni orando, no. Y luego queremos que nos den una galleta porque nos tenemos que ir rápido para la casa. Mírate qué clase de hipócritas cristianos somos. Y después nos atrevemos a decirle a Dios, Señor, bendíceme, quiero un carro, quiero una casa, quiero unas vacaciones, quiero un celular, un iPhone del último modelo, tráeme un buen hombre, necesito una buena mujer. No, pues para pedir somos buenos nosotros, para dar es que somos difíciles. Y esto es lo que Dios ha venido a cambiar con esta pandemia, para que podamos entender que dice aquí, yo sacrificaré en su templo sacrificios de júbilo y cantaré y salmearé. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Nosotros hemos llenado la casa de Dios de liturgias que consumen el tiempo glorioso de cantar, orar y predicar poderosamente la palabra. Que si nosotros nos dedicáramos a hacer esas tres cosas, cantar con poder, orar con poder y predicar con poder, no es que le digo que la casa de Dios estuviera llena todos los días. Si esas tres cosas las hiciéramos en forma poderosa todos los días, ¿cuántos hemos estado aquí? 213 días. Y aquí estamos de pie y no se nos quita. El gozo no se nos quita, el deseo no se nos quita. Estamos todavía, cada día queremos más y queremos aprender más y estamos más emocionados y más gente se une. Pues gloria a Dios, ¿por qué? Porque tratamos de hacer tres cosas con poder. Si nosotros le quitáramos tantas ideas humanas a nuestras visitas al templo, creo que quizás nunca se hubiesen cerrado. Pero el Señor nos quiere reenfocar a lo que realmente es lo que a Dios glorifica. Un pueblo que ore, que clame, que bendiga, que adore, que cante con júbilo, que cante con gozo, que salmee al Señor y se atreva a predicar la palabra con poder y en verdad. No con tonteritas por ahí, ni tratando de entretener a la gente. No, poder. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo creo. Así que no vamos a perder el tiempo, así que vamos a cantar. Yo les voy a invitar a que podamos cantar antes de entrar al tema de hoy. Híjole, ya son las 6:03, como diría un buen mexicano. Y necesito entrar, pero de todos modos vamos a cantar. Vamos a cantar. Hay un himno que estoy buscando aquí que quería. No sé, ¿verdad? En su himnario se llama Soy peregrino aquí. Es un himno de nuestro himnario, es el 357 en el himnario viejo. Y es algo de lo que nos define un poco de quiénes somos. Amo mi patria, amo mi patria Puerto Rico, pero yo he entendido que esta no es mi verdadera casa. Aquí yo soy una peregrina. Perdón. Mira a ver si lo puede conseguir. Soy peregrino aquí, no hay... Cosas pasan con las sintonías estas. Cantamos otra vez. Soy peregrino aquí, no hallo do morar, en aura playa está mi muy lejano hogar. Yo soy embajador del reino allá en el mar, embajador soy de mi rey.
para que ustedes lo puedan cantar. Mi rey implora luz de senda mundanal, que se arrepientan del pecado tan fatal, que presten atención a ruego celestial. Embajador soy de mi rey, mensaje traigo que anunciar, que aun ángeles quisieran dar. Reconciliaos soy, es la divina voz, reconciliaos soy con Dios. Más bello es mi hogar que el valle de Sarón, hay plena paz y amor en toda su extensión, porque allí tengáis eterna posesión. Embajador soy de mi rey, mensaje traigo que anunciar, que aun ángeles quisieran dar. Reconciliaos soy, es la divina voz, reconciliaos soy con Dios. Verdaderamente somos embajadores de Dios, somos embajadores de su gracia, somos embajadores de su amor, somos embajadores de su poder. Así que oramos al Señor en esta hora y ponemos nuestras vidas para que el Señor nos dirija y Dios pueda abrirnos el camino hacia su presencia. Padre de amor, en esta hora levantamos nuestras manos y nos bendecimos unos a otros. Bendecimos a nuestra familia que aún descansa en las camas. Bendecimos a nuestra familia que ya salió a trabajar. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo. Hoy, Señor, levantamos nuestras manos y te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de ser levantados por el cielo. Gracias porque ya no necesitamos, oh Dios, una alarma que nos despierte. Ya tú hablas a nuestra mente, ya tú hablas a nuestro corazón, ya tú nos estás diciendo, estoy aquí, te estoy esperando. Gracias, Padre, por ser tan lindo. Gracias por esta experiencia que tú nos estás enseñando. Gracias porque tu palabra ya no es un libro de historia, ya tu palabra, Señor, es nuestro mapa que nos guía a donde están los tesoros que tienes para nosotros. Oh Señor, en esta hora te pongo a cada hermano y hermana, a cada persona que está escuchando esta transmisión, que hoy se ha levantado con una preocupación, que hoy siente, Señor, un pesar en su corazón, que hoy se siente abatida su alma en una angustia. Padre, yo quiero que tú vayas inmediatamente, tú envíes tus ángeles y tú traigas luz y tú traigas seguridad y tú traigas paz a ese corazón. Tú puedas traer compañía a esa soledad. Tú puedas traer, Señor, sanidad a esa vida que está enferma. Que tú puedas traer, Señor, intercesión para aquellos que se sienten que se están hundiendo en el pecado, que tú puedas traer perdón, Señor. Gracias, porque en esta hora levantamos nuestras manos y levantamos nuestras cabezas y levantamos nuestros corazones y levantamos nuestra fe, Señor, y levantamos nuestra voz para decirte, te amamos, Señor. Gracias por ser nuestra luz y nuestra salvación. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos pones por encima de nuestros enemigos. Gracias, Señor, porque tu palabra no se vuelve a ir vacía. Gracias porque toda palabra, Señor, es como semilla que cae en una tierra fértil para dar fruto de vida eterna. Oh, Señor, en esta hora yo te entrego a cada uno de mis hermanos y que tú puedas fortalecer nuestra fe, puedas fortalecer nuestros corazones, puedas fortalecer nuestras rodillas, puedas fortalecer nuestras manos, puedas fortalecer nuestros pies, puedas fortalecer nuestra boca, Padre, para que te podamos proclamar en el día de hoy. Y cuando el diablo venga a atacarnos en el día de hoy, podamos decir, escrito está. Escrito está, Señor, y podamos decir estas palabras gloriosas del Salmo 27:3, cuando podamos decirle, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, estaré confiado. Gracias, Señor, porque estamos en tu casa.
Aunque no estamos en el templo, estamos en tu casa. Nuestra casa es tu templo ahora y queremos gozarnos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos al libro de Éxodo capítulo 12. Y vamos a el versículo 29. Del 29 al 36. Éxodo 12, 29 al 36. Y dice así. A la medianoche el Señor hirió todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre el trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Ayer vimos cómo Dios había preparado una ceremonia para proteger a los primogénitos de los hebreos, del pueblo de Israel. Mientras Dios había preparado una ceremonia para proteger a su pueblo, Egipto iba a ser azotado con la peor de todas las plagas, la muerte del primogénito. Eso tenía unas connotaciones, porque recuerde que aún no solamente en los hebreos la primogenitura tenía importancia. El primogénito del faraón iba a heredar el trono. Era el candidato al trono. En todas las naciones paganas, la primogenitura también tenía una potestad muy grande donde se heredaba no solamente tesoros materiales, sino también tenía unas ejecutorias y unos privilegios sociales y espirituales dentro de la religión pagana. Es decir, el primogénito era la cabeza de la próxima generación. Dios le estaba cortando la cabeza a las próximas generaciones egipcias, porque el primogénito iba a ser el patriarca de la próxima generación. Es decir, esto tenía unas connotaciones muy profundas. Y voy a explicar que ahora recordé una pregunta que me hizo Heidi hace como 2 o 3 días atrás, cuando yo expliqué que un día no comienza a la medianoche, un día comienza a la puesta de sol. Si un día comienza a la puesta de sol y de acuerdo a la época del año, tiene diferente horario, es decir, la medianoche no son las 12 de la noche. Si el sol baja a las 6 de la mañana, es decir, la primera parte, las primeras 12 horas del día, un día comienza en la noche, no comienza en la mañana, para empezar. Por eso dice, y fue la tarde y la mañana el día 1, y fue la tarde y la mañana el día 2. ¿Por qué? Porque las primeras 12 horas, que es cuando comienza la noche y comienza el amanecer, se cree que hay entre 10 a 12 horas. Si bajó el sol a las 6 de la mañana y sale a las 6 de la tarde y bajó el sol a las 6, vuelvo. Déjame empezar otra vez, que estoy trabada. Si el sol baja a las 6 de la tarde y amanece a las 6 de la mañana, definitivamente que la medianoche son las 12 de la noche. Pero si el sol baja a las 7 y comienza a amanecer a las 6 o a las 5, ya no es la medianoche, porque tú tienes que picar esas 12 horas por la misma mitad. ¿Ve? La mitad de esas 12 horas que corren desde que oscurece hasta que amanece, y no siempre son 12 horas, a veces es menos porque hay días cortos y hay días largos. Entonces ahí usted va a encontrar cuál es la medianoche. La medianoche es la misma mitad, la hora centro entre un atardecer y un amanecer.
Espero que me pueda estar yo dejando entender, pero esa es la medianoche. La medianoche es la hora centro, la mitad del horario de las horas que corren desde que bajó el sol, que comenzó a oscurecer, hasta cuando sale el sol y comienza a amanecer. Esa es la mitad, la medianoche. No sé, ¿verdad?, qué hora era en la medianoche de Egipto, pero es algo interesante que la medianoche ocupa un lugar muy importante, ese horario que puede ser variable, no es una hora fija como nos los ha enseñado el mundo, que es una hora fija, que son las 12 de la noche, y por eso la gente a las 12 de la noche despide el año y a las 12 de la noche, cuando el año realmente se va cuando baja el sol. En diciembre 31, cuando baja el sol, se fue el año. Es decir, cuando la gente está despidiendo el año a las 12 de la noche, ya el año nuevo entró hace unas cuantas horas. Pero esa es la locura del mundo. Nosotros, los cristianos, que nos regimos por la palabra, despedimos el año a la puesta de sol. Porque es ahí cuando el año se va. Entonces dice aquí que a la medianoche el Señor hirió a todos primogénitos y comenzó por el hijo del faraón que se sentaba sobre el trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Es decir, todo lo que tuviera primogenitura se iba. Si el papá era primogénito, moría y el hijo primogénito moría. Si la mamá era primogénita, también moría. Todo primogénito moría. Entonces dice aquí, aquella noche se levantó Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa sin muerto. En toda la casa de los egipcios había muerte. Y de noche Faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón, ni esperó que amaneciera. Esa medianoche, que pudo haber sido a las 10 de la noche, a las 11, a las 12, no importa, a la 1. Dice que esa misma noche Faraón mandó a llamar. Yo me imagino, yo les voy a leer algo hoy impresionante de Patriarcas y Profetas. Ese libro es espectacular. De hecho, Patriarcas y Profetas es el libro más completo de toda la historia del Antiguo Testamento. Patriarcas y Profetas y Reyes, 2 libros espectaculares que es ahora mismo, hoy por hoy, lo más completo, históricamente hablando, lo más completo, el compendio más completo y más exacto de la dimensión de la historia bíblica del Antiguo Testamento. Impresionante. Y aquí dice, aquella noche, muy bien, dice, llamó y de noche Faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, salid de medio de mi pueblo vosotros y los israelitas, id a servir al Señor como habéis dicho, llevad vuestras ovejas y vuestras vacas, marchaos. Pero dice algo al final, y bendecidme a mí. La pregunta es, ¿para qué quería él bendición? Si acababa de perder su hijo. ¿Sabe que hay gente que espera eso? Que después que le han cerrado el corazón a Dios, el corazón a la palabra, después que han estado ahí luchando contra Dios, cuando la vida le agolpea con fuerza, entonces piden que la gente los bendiga. La pregunta es, ¿cuán honesta fue esta petición del faraón? ¿Verdaderamente él estaba buscando una bendición? ¿O él con esa bendición estaba procurando que Dios cambiara el curso de lo que acababa de ocurrir? Cuando nosotros que vivimos a veces en pleitos con Dios y le pedimos a Dios que los bendiga, ¿qué es lo que buscamos con esa bendición? Que nuestra vida se transforme, que nuestra vida cambie o que Dios cambie las situaciones por las que estamos atravesando. Son 2 cosas completamente diferentes.
Porque una cosa es que tú busques a Dios y tú le pidas a Dios una bendición porque tú quieres que tu vida sea transformada. Y otra cosa es que tú le pidas a Dios una bendición para que Él transforme el dolor que tú estás viviendo o las consecuencias de tus malas decisiones, para que el Señor como que le ponga un poquito de dulce a tu amargo o te disfrace la situación que estás viviendo. A Dios no se le puede tomar de tonto, ¿sabe? Porque Dios sabe cuando nosotros estamos pidiendo una bendición porque nosotros somos los que queremos que se genere en nosotros el cambio, o es que nosotros queremos que Dios cambie las circunstancias. Me parece que yo me inclino a pensar que el faraón estaba tratando de, con esa bendición que estaba pidiendo, tratando de que Dios cambiara lo que acababa de ocurrir. El pueblo llevó sus masas antes que se leudaran envueltas en sábanas sobre los hombros. Y los israelitas hicieron conforme a la orden de Moisés, demandaron de los egipcios objetos de plata y de oro y vestidos. Y el Señor dio gracia al pueblo ante los egipcios y le dieron todo cuanto pidieron. Así despojaron a los egipcios. Muy bien. Quiero decirles esto. Voy a explicar este versículo 34. Y el pueblo llevó sus masas antes que leudaran. Recuerde esto. Se supone que esa noche cuando ellos, que fue el día 14, que era el día que ellos iban a comer la Pascua, se supone que después de la Pascua ellos tuvieran 7 días, que ya yo lo expliqué, comiendo pan sin levadura. Pero como lo estaban echando, los estaban botando, literalmente los estaban botando de Egipto esa misma noche, día 14, pues ellos tuvieron que tomar las masas del pan sin levadura y las envolvieron en sábanas porque se las tenían que llevar. No podían dejarlas allí porque esos 7 días no iban a ser 7 días reposados en casa tranquilamente para preparar el pan sin levadura. No, iban a ser 7 días en las que ellos iban a tener que preparar el pan y comer ese pan sin levadura en una trayectoria hacia la libertad. Era dentro de un movimiento que ellos iban a tener esos 7 días de pan sin levadura. Para que usted vaya viendo cómo que cuando se establecieron ellos y comenzaron a hacer las festividades posteriormente, ellos celebraban estos 7 días en sus casas, pero no esta. El apresuramiento que hubo de parte de Faraón para que el pueblo saliera no les permitió a ellos tener los 7 días en Egipto para hacer su festividad de los panes y levadura. Y esto tiene para mí una lección bien importante. Nuestra santidad, que yo dije lo que significaba esos 7 días de panes y levadura, era buscando esa santidad. La levadura significaba el pecado. Como nosotros buscamos todos los días en forma perfecta tratar de vivir una vida sin pecado delante del Señor. Pues fíjate que esa vida sin pecado no se logra cuando tú te metes y te escondes en una cueva para que no veas a nadie y nadie te tiente y nadie te pueda provocar. No, esa santidad no se alcanza en un estado estacionario o pasivo, sino que esa santidad se desarrolla en una caminata, en una salida, en una huida, en una acción, huyendo del pecado, camino a tierra prometida.
Hay muchas personas que piensan que para poder nosotros alcanzar la santidad nos tenemos que aislar del mundo entero, no tener ningún contacto cibernético con nadie, no tener ningún contacto televisivo con nadie, no tener ningún contacto radial con nadie, que lo único que nosotros vamos a estar es mirando al cielo y orando porque así se alcanza la santidad. Pues déjeme decirle que estos 17 días de pan sin levadura lo tenían que hacer, mire, ahí en la marcha, caminando, huyendo, atravesando, y cuando les tocaba detenerse para descansar, ahí preparaban su pan sin levadura, se la daban a comer a sus hijos y les recordaban que ese pan sin levadura representaba una vida sin pecado. Esta es la grandeza del tema de hoy. Que en un momento como este tan crucial, los israelitas necesitaban obedecer el mandato de Dios en medio de una marcha. Y quiero, antes que se me vaya el tiempo, que me quedan unos 4 minutos, quiero compartir con ustedes lo que dice Patriarcas y Profetas en el capítulo 24 titulado La Pascua. Quiero compartir con ustedes algo muy importante que yo entiendo que quizás algunos no tengan el libro, pero sí lo quiero compartir. Dice aquí: la Pascua había de ser tanto conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la liberación más grande que Cristo habría de realizar para liberar a su pueblo de la servidumbre del pecado. El Cordero del Sacrificio representa al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. Dice el apóstol: nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. No bastaba que el Cordero Pascual fuera muerto. Había que rociar con sangre los postes de la puerta. Con los méritos de la sangre de Cristo debe aplicarse al alma. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente, y debemos apropiarnos de la virtud del sacrificio expiatorio. El hisopo usado para rociar la sangre era un símbolo de la purificación. Era empleado para la limpieza del leproso y de quienes estaban inmundos por su contacto con los muertos. Se ve su significado bien en la oración del salmista: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. El cordero había de prepararse entero, sin quebrar ninguno de sus huesos. De igual manera, ni un solo hueso había de quebrarse del Cordero de Dios que iba a morir por nosotros. La carne debía comerse. Para alcanzar el perdón de nuestros pecados no bastaba que creamos en Cristo. Por medio de su palabra debemos recibir por fe constantemente su fuerza y su alimento espiritual. Jesús dijo: si no comiereis mi carne, la del Hijo del Hombre, y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mis carne y bebe mi sangre, agregó, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Jesús aceptó la ley de su Padre, cuyos principios puso en práctica su vida. Y dice aquí: el cordero debía comerse con hierbas amargas como un recordatorio de la amargura de la servidumbre sufrida en Egipto. Asimismo, cuando nos alimentamos de Cristo, debemos hacerlo con corazón contrito por causa de nuestros pecados. El uso del pan sin levadura también era significativo y lo ordenaba expresamente en la ley de la Pascua, y tan estrictamente la observaban los judíos en su práctica que no debía haber ninguna levadura en sus casas mientras durara la fiesta. Y eso fue algo que Dios había impuesto. Ahora, mire lo que dice aquí, para ir cerrando. Mediante su obediencia, el pueblo debía evidenciar su fe. Asimismo, todo aquel que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo debe comprender que él mismo tiene algo que hacer para asegurar su salvación.
Solo Cristo puede redimirnos de la pena de la transgresión, pero nosotros debemos volvernos del pecado a la obediencia. El hombre ha de salvarse por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe manifestarse por sus obras. Dios dio a su Hijo para que muriera en propiciación por el pecado. Ha manifestado la luz de la verdad, el camino de la vida. Ha dado facilidades, ordenanzas y privilegios al hombre que debe cooperar con estos agentes de salvación. Mientras Moisés repetía a Israel lo que Dios había provisto para su liberación, el pueblo se inclinó y adoró. La feliz esperanza de libertad, el tremendo conocimiento del juicio inminente que había de caer sobre los opresores, los cuidados y trabajos necesarios para su pronta salida, todo lo eclipsó del momento de gratitud hacia la bondad del libertador. Ahora, mire esto. Muchos de los egipcios habían sido inducidos a reconocer al Dios de los hebreos como el único Dios verdadero y suplicaron entonces que se le permitiese ampararse en los hogares de Israel cuando el ángel exterminador pasara por la tierra. Fueron recibidos con júbilo, se comprometieron a servir de allí en adelante al Dios de Jacob y a salir de Egipto con su pueblo. Los israelitas obedecieron las instrucciones que Dios les había dado. Rápida y secretamente hicieron los preparativos para su partida. Las familias estaban reunidas, el cordero pascual muerto, la carne asada, el pan sin levadura y las hierbas amargas estaban preparadas. El padre y sacerdote de la casa roció con sangre los postes de la puerta y se unió a su familia dentro de la casa. Con premura y en silencio se comió el cordero pascual. Con reverente temor el pueblo oró y guardó. El corazón de todo primogénito, desde el hombre más fuerte hasta el niño, tembló con indescriptible miedo. Los padres y las madres estrechaban en sus brazos a sus queridos primogénitos al pensar en el espantoso golpe que había de caer aquella noche. Pero a ningún hogar de Israel llegó el ángel exterminador. La señal de la sangre, garantía de la protección del Salvador, estaba sobre la puerta y el exterminador no entró. A medianoche hubo un gran clamor en Egipto. No había casa donde no hubiese un muerto. A través del vasto reino de Egipto, del orgullo de toda casa había sido humillado. Los gritos y gemidos de los dolientes llenaban el aire. El rey y los cortesanos, con rostros pálidos y trémulos, estaban aterrados por el horror prevaleciente. Faraón recordó entonces que una vez había exclamado: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Hay momentos en la vida que cuando la vida nos golpea, entonces recordamos tantas palabras que Dios hizo que cayeran en nuestros oídos de parte de mucha gente que nos quiso advertir, que nos dio un consejo, gente que oró por nosotros, gente que antes que cometiéramos las locuras que hemos cometido nos habló al corazón, y es cuando llega este dolor que nosotros recordamos esas palabras. Es triste que nosotros caigamos en esto. Es impresionante, ¿verdad? La lectura, cómo egipcios decidieron guardar a sus hijos en casa de los hebreos. ¿Sabes que tu casa se puede convertir en un refugio, en un arca de salvación para otros? Que nuestra casa no solamente sea salvación para nuestra familia, que también pueda ser salvación para muchos que temen a Jehová y no lo conocen, pero quisieran conocerle y servirle. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz hoy.
y que tú puedas recordar que Dios ha venido a liberar a un pueblo. Pero mientras Dios libere a un pueblo, Dios pasará justicia sobre aquellos que no se alinearon con Dios. Así que toma en cuenta para que el Señor te bendiga. Toma en cuenta lo que Dios quiere hacer por ti y para ti. Oramos al Señor en esta hora. Padre Santo, gracias, porque tu palabra ha sido nuevamente poderosa. Gracias, Señor, por todas las advertencias que tú nos estás dando, tantos mensajes que tú nos das, que no solamente tienen que ver con el fin del mundo, son mensajes personales que tú nos das a nosotros de cosas que debemos abandonar, de cosas que debemos dejar de hacer o cosas que debemos hacer, decisiones que debemos tomar. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz, guíanos, sácanos de este Egipto de pecado, sácanos de esta confusión, sácanos, Señor, de esta frialdad, de esta tibieza espiritual que tenemos. Oh Señor, ayúdanos en escuchar tu voz y obedecerla. Ayúdanos, oh Señor, a no creernos dueños de nuestras vidas y hacedores de nuestro futuro. Ayúdanos a confiar que nuestro futuro está en tus manos y que nosotros somos tus hijos. Te ruego, Señor, esto por amor a todos los que aquellos están en esta transmisión. Señor, haz descender tus manos sobre sus vidas y que tú puedas hablar a sus corazones. Gracias, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Gracias por haber estado conmigo en esta mañana, confiando de que el Señor nos dé luz para dar el próximo paso en el día de hoy y que ese paso pueda ser prepararnos para recibirlo en nuestra casa. Que así sea. Dios te bendiga.